Nos es grato saludarlos, amables oyentes, para seguir conversando la palabra de Dios, especialmente la fe del pacto. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y les habla Raúl Medina. En el día de hoy vamos a continuar conversando la fe de Abraham, una fe extraordinaria, una fe que ya la hemos conversado y quizás es bueno repetir algunas cosas. Dice, creyó a Jehová, o sea, no creyó a cualquiera, sino creyó a Jehová y le fue contado por justicia, fue perdonado. Este concepto nos lleva a pensar en algunos textos que están en el Antiguo Testamento, porque el ambiente es el Antiguo Testamento, donde habían sacrificios, donde habían formas de adorar un poquito distintas a las nuestras, pero con un fin igual. Por ejemplo, mira, estoy leyendo aquí Números 18:27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Números 18:30. Y les dirá, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. No era grano de él, pero es contado como. Interesante eso, ¿sabes? Ahora, permítame, Raúl, leer un pasaje de que esto que tú nos leíste se encarna perfectamente en David, que fue un gran pecador, pero alcanzado por una gracia mayor. Y cómo el apóstol Pablo utiliza este pasaje, pero le da un tono mucho más positivo. Dice, bienaventurado o feliz aquel cuya transgresión, primera alusión a pecado, transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es pecador, pero es perdonado. Es cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Segunda alusión a pecado, iniquidad. Pero el Señor no lo culpa. Y luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ya? Entonces fíjate cómo el apóstol Pablo ahora toma este testimonio de David y lo presenta de esta manera. Romanos 4:7, diciendo, y cita, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjate, el sentido del apóstol Pablo es que en el texto anterior te culpan, pero aquí no te culpa. Es decir, el apóstol Pablo le da un giro al pasaje para darle un contexto mucho más positivo, mucho más alegre. Eso es buena nueva, esto es dinamita realmente. Allá hay un concepto más bien negativo, pero acá con Pablo el concepto es más bien positivo porque nos acredita, nos da algo que no merecemos. ¿Ya? Así que, digamos, más adelante él da mayores explicaciones. Dice, ¿es pues estas bienaventuranzas solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, o sea, judíos y gentiles, ¿no es cierto? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. No es que Abraham, por otra parte, no se lo culpó, sino que se le contó, se le acreditó, se le dio algo que él no merecía. ¿Ya? Y ese es el gran argumento. ¿Cómo pues le fue contada, dice la pregunta aquí, verso 10, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, fue declarado justo antes de ser circuncidado, antes de cualquier obra humana, que incluso había sido perdida por Dios. Esta es la naturaleza y el alcance de la fe bíblica. Bueno, bajo esos conceptos que tú has vertido allí, yo miro nuevamente los textos que estábamos mirando, que pueden ser a veces complicados entenderlos, pero quizás hago unas preguntas. Dice, y se nos contará vuestra ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda que traían? Era la ofrenda que no valía.
voy a decir así, pensando en el concepto vano que el ser humano puede tener, llegar a Dios con algo, no tiene nada que presentarle a Dios de bueno, pero él le cuenta como una ofrenda de la era, como un producto del lagar incluso, dice, y ahora mirando número 18:30, dice, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, mira, lo mejor de ellos, aún lo mejor de ellos sigue siendo insuficiente, pero será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Interesante esas alusiones que se hacen acá, que complementan este concepto de la fe de Abraham. Ahora, ¿dónde se concretan estas promesas de Dios, Raúl? En un remanente. Me gustaría decirte que todos los seres humanos creímos y tuvimos la fe de Abraham. Desgraciadamente no fue así, pero siempre estas promesas se concretaron en un grupo pequeño, en un remanente, y eso lo ve entonces uno también a los pies de la cruz. Poquitos habían que creían que había victoria en ese Cristo crucificado, y estuvieron con el Señor hasta el final, mientras el resto se burlaba, de manera que aquí estamos viendo otro aspecto de lo que es la fe bíblica, ¿no es cierto? Mira, al mirar Levítico 17 y Levítico 7, usted puede revisar estos textos. Vamos a encontrar algunas ideas más claras acerca de contar, de sentir o declarar. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Aquí parte un concepto de una ordenanza que parte de Dios. Recuerde usted que estamos hablando del trimestre acerca de un pacto de relación. Dios da ordenanzas para que ese pacto se mantenga. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Ahora, aquí hay un asunto de que no es cosa, y yo estoy, mira, me viene a la mente Caín y Abel, cuando ofrecieron sacrificios. ¿Tú recuerdas? Los dos trajeron lo mejor, sí, pero uno obedeció lo que Dios dijo y el otro no. Ahora aquí se está presentando la misma situación. ¿Cómo te cuenta Dios? ¿Cómo te perdona, te justifica Dios? Cuando la ofrenda se hace de la manera en que Él la ha estipulado o designado. Claro, lo de Caín y Abel es el comienzo de las religiones, que hay solamente dos. Una que es según lo que Dios ha pedido, y otra, la de Caín, es según el concepto de Caín de lo que es mejor y lo que es apropiado. Y yo, la verdad que por muchos años estuve enseñando erradamente que Caín había traído lo mejor. Pero el libro Patriarca y Profeta dice que Caín trajo cualquier fruta. No hizo ninguna selección, trajo cualquier cosa. De manera que allí está el inicio de las religiones. Una que confía en los méritos de Cristo, del Mesías, y una que confía en sus propias opiniones. Bueno, nos clarifica más todavía el concepto, pero lea con tranquilidad Levíticos. Hay un lugar donde presentar la ofrenda, donde Dios la va a aceptar. Gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana.